de la neurocreatividad, cómo van a crear nuevas formas de trabajo, nuevos productos, nuevos servicios y especialmente hoy por hoy para las personas que están trabajando desde casa, para las empresas, cómo mejorar, cómo ser mucho más agresivas con su mercado desde la neurocreatividad, que es lo que le apuntamos cada uno de nosotros hoy, a tener un diferenciador con las empresas. El marketing digital, hoy la empresa, la persona que venda productos o servicios que no esté en internet, que no esté en los medios digitales, estamos graves. Cómo fijar los precios. Si yo fabrico productos, hago una transformación, utilizo materias primas, insumos, mano de obra, cómo hago el cálculo de sus precios de venta, cómo hago la mejor manera de clasificación de los precios de venta. Y hoy, esta semana, 4 del mes de enero, vamos a arrancar a hablar del flujo de caja. El flujo de caja es el alma de cualquier empresa, de cualquier persona. ¿Cuántos de nosotros como personas tenemos un empleo y uno no alcanza la plata? Hoy que estamos precisamente a 27 ya nos acabó todo el billete que teníamos disponible para enero. E incluso en estos días hablaba con un joven, no digamos que un joven, pero ya un señor casado que vive de su sueldo y que me encontré con él el lunes. Precisamente me decía, pudimos hablar y somos de cierta confianza, que ya no tenía dinero para los gastos que faltaban de esta semana, que había tenido que hacer un préstamo a una hermana para tener los gastos, para tener el dinero para los gastos de esta semana, porque la quincena no se la pagaban sino el 31 de diciembre, el 30 de enero o 31. Ese es un tema que tenemos muchas personas, que no sabemos administrar los ingresos y los egresos. Y eso es fundamental en cualquier persona. Si soy como persona, lo mismo lo llevo yo a la vida empresarial. Hay ejemplos que yo conozco de personas que, como viven, también hacen las cosas en la empresa. Les comento que hace unos años la empresa Bavaria fue comprada, cuando la vendieron en el grupo Santo Domingo, fue comprada por el grupo Salmiller, que es un grupo ya mundial, y la gente de Salmiller llegó a Colombia ya cuando tomó posesión de la empresa y empezó a hacer todos los ajustes. Ellos cogieron una colección de cuadros famosos de Obregón, de Botero, de todos los artistas más reconocidos de Colombia, que valían miles de millones. Eso estaba, si no estoy mal, en esa época, estamos hablando de algo más de 10 años, en unos 2.000 o 3.000 millones de pesos la sola colección. Y ellos, los Santo Domingo, la tenían como una colección de reconocimiento y una galería dentro de las oficinas de Bavaria en Bogotá. Llegaron estos señores y dijeron: nuestro negocio no es tener colecciones de cuadros ni artistas, ni nos interesa hacer inversiones en esto. Llegaron y asumieron un programa un poco después de publicidad y promoción para Club Colombia. Y de paso les cuento que ellos eligieron Club Colombia porque es una cerveza que tiene un cierto prestigio, es un poco más cara, para rifarla entre los consumidores de Bavaria. Eso es parte de lo que quiero que hoy tengamos en cuenta, que a veces nos pasa a las personas, que cogemos los ingresos, cambiamos de carro, cambiamos de moto, cambiamos de nevera, cambiamos de cama, cambiamos de muebles, y después no tenemos plata para nuestros gastos. Entonces, hoy precisamente ese es el tema que vamos a hablar hoy. Los invito para que muy atentamente nos acompañen, se concentren, eliminen los distractores que tienen. Un saludo también a Ana Belén, que está con nosotros, a Camilo, a Marta, a Sofía, a Andrea, a Jorge, que nos siguen por las redes sociales. No se olviden que nos pueden encontrar por las redes sociales. Me gustaría que nos contaran desde qué ciudad nos siguen. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les voy a dejar la pregunta para que me escriban y me cuenten cómo van con sus ingresos y egresos en la pandemia en el 2020 y cómo los ven para el 2021. A Juan Martín, muchas gracias también por estar con nosotros. A Gloria, qué bueno que estén aquí. A Duanes, muy bien. Entonces,
vamos a lo que vinimos. No olviden también eliminar los distractores, tener un vasito con agua, un papel y lápiz para que tomen apuntes y cositas que ustedes consideren que les pueda servir, las tomen nota y luego las puedan aplicar. Y también me gustaría que compartan con sus amigos, con sus conocidos, por sus redes sociales, el link donde nos pueden encontrar en las redes sociales como @wikilogística, y que estas personas puedan también recibir la oportunidad de esta información. Muy bien, soy William Guerrero y hoy vamos a hablar de 4 puntos importantes para un buen manejo de los ingresos y egresos. Lo vamos a hacer en general: ingresos y egresos para personas cualquiera, de sus ingresos como empleados que reciben un dinero por su labor, o empresarios o personas independientes o emprendedores que tienen su actividad, que reciben ingresos mensuales, anuales, y que a su vez deben manejar los egresos para cumplir todos los compromisos que esto requiere. Entonces vamos a hablar de 4 puntos importantes, que son la relación de ingresos fijos e ingresos variables, la relación de los egresos fijos y egresos variables, el presupuesto de ingresos y egresos, y cuarto, el seguimiento. Entonces vamos a hablar de ingresos fijos. ¿Qué son los ingresos fijos? Los ingresos fijos son aquellos que recibimos siempre, vendamos o no vendamos, hay unos ingresos fijos. Algunas empresas solamente reciben ingresos por ventas, entonces si hay ventas, bien; si no, no hay ingresos. Algunos otros ya empiezan a tener unos ingresos fijos, por decir algo, tienen bienes, propiedades, arriendan y reciben el arriendo todos los meses. No tienen problema, por decir algo, de la pandemia o dificultades que está afectando ahora, de que el ingreso no se dé. Tienen algunos vehículos y los arriendan y las empresas les pagan. Eso puede ser que tengamos un ingreso fijo todos los meses. Sin embargo, por el tema de la pandemia se dieron muchos casos que incluso las personas, y conocí muchos, y personas que tenían sus ingresos a través de arrendamientos de locales comerciales, pero con los problemas que hubo tuvieron que bajar un poco, darle un descuento a la gente de un 20, de un 30, hasta un 50%. Conocí unos casos más pocos, ya son más pocos, en que los dueños fueron muy asequibles y bajaron un 60 o un 70% por los meses duros de la pandemia, especialmente en aquellos meses que la empresa quedó cerrada o estuvo cerrada. El tema de los taxistas. Recuerden que los taxistas tienen su vehículo que se lo entrega a un conductor, el conductor les paga un valor fijo diario. Ellos también se vieron en la necesidad, los propietarios, de bajarle esos ingresos, ese valor mensual a los conductores, porque veían que la circunstancia era muy difícil y muy bueno, y digamos muy sensible de muchas personas que con este tipo de actividades buscaron cómo ayudar a las personas que normalmente trabajaban para ellos. Entonces es temas como ese que se dieron en la pandemia, que los ingresos, los que consideramos fijos, no fueron fijos, cambiaron. Es ahí donde hay una necesidad de hacer un ajuste que está pasando con mis ingresos. Los ingresos variables son aquellos ingresos que todos los meses van cambiando. En el caso de las ventas no todos los meses son iguales. Unos meses se vende más, otros meses se vende bien, otros meses súper bien, y algunos meses también mal. En este año, en el año pasado, en la pandemia, y sobre todo, hubo empresas de conocidos que dejaron de facturar, no vendieron un peso en más de 3 o 4 meses, porque las leyes que se dieron en cada municipio cerraron ese tipo de negocios. La gente de los restaurantes ha tenido muchas dificultades, la gente de hoteles, de moteles, ese tipo de negocios del turismo se ha visto muy afectado, porque esos ingresos, a pesar de que eran variables, que dependían mucho de las ventas, para muchos cayeron. Entonces es bueno que tengamos en cuenta, y vamos a hablar en el punto 3, el tema del presupuesto, pero es muy bueno que nos acostumbremos a tener esa capacidad, si somos personas independientes o personas que manejamos un sueldo, de sentarnos todas las semanas, ojalá, a tener, así sea un cuadro sencillo de Excel,
o venden unos cuadernos que se llaman caja diario, que es cuánto me ingreso en el día y cuánto salí en el día. Ese es un cuadrito muy sencillo, también es conocido como de 3 columnas. Debe, que es lo que entra, a ver qué es lo que sale, y el saldo. Debe haber saldo, son las 3 columnas, debe haber saldo, o debe haber saldo y no hay un peso, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa relación también es muy importante, que ojalá la tengamos antes, que yo, que soy jefe de hogar, que tengo una familia, que está una familia que vive mis ingresos, o mis ingresos y los de la señora, yo puedo sumar que mi señora recibe un sueldo de tanto, vamos a hablar en pesos colombianos, hoy para no ir muy lejos, 1.000.000, y yo que recibo otro millón, entonces recibimos en familia 2.000.000. Esos son los ingresos, no tenemos más ingresos porque no somos comerciantes, no somos empresarios, no tenemos otra actividad, sino simplemente el sueldo que nos pagan por nuestra actividad. Ingresos fijos 2.000.000. Que hemos tenido suerte que no, la empresa nos ha venido pagando mes a mes, no hemos tenido problema de que la empresa pare, listo, chévere por ahí. Entonces tengo ingresos, entonces tengo una relación, para eso mis ingresos, el salario de la señora 1.000.000, mi salario 1.000.000, total 2.000.000. Listo, no pasa nada, esa es una relación que debo tener en cuenta mis ingresos. Cuando ya tengo actividades que generan ingresos variables, que podría ser por ventas, entonces yo puedo hacer una proyección, lo que se conoce como un presupuesto. Entonces yo puedo hablar de que pues, aspiro a vender en el mes, incluso lo puedo hacer con un año de anticipación, que en el mes de enero voy a vender tanto, en febrero, en marzo lo llevo hasta un año, y lo puedo dividir por semanas, lo puedo dividir por días. Digamos, algunas empresas, que normalmente las empresas venden un poco más, algunos almacenes, farmacias, tiendas, supermercados, cafeterías, algunas venden un poco más los fines de semana, porque la gente sale, tiene más tiempo, entonces va a hacer compras los fines de semana, hace su mercado y demás. Entonces los días sábados y domingos se incrementan las ventas, entonces es un ingreso variable, entonces yo lo tengo en cuenta, de que el de fin de semana vendo más, que el lunes, martes y miércoles se vende menos, el jueves, viernes y sábado mejor, y suben los gastos, suben los ingresos. Entonces, ese es parte del proceso que debemos tener muy claro y muy en cuenta, de lo que se llama ingresos. Hay fijos y hay variables. Cuando yo soy una empresa que tengo ingresos que varían todos los días, dependiendo mucho de las ventas, pues también, incluso yo podría decir, el lunes tener una proyección de ventas por un valor, el martes por otro, el miércoles por otro. Los 3 días de la semana para ciertas empresas bajan un poco las ventas, para otras suben jueves, viernes y sábado y domingo, aquellas que venden los domingos. Entonces tener en cuenta el día a día. De esa misma manera yo puedo proyectar el punto 2, que son los egresos. Entonces, ¿qué son los egresos? Los egresos es la salida de dinero que tenemos. Lo mismo, yo soy un padre de familia, cabeza de familia, tengo unos egresos, entonces tengo que pagar un arriendo o tengo que pagar una cuota de la vivienda, tengo unos compromisos para pagar semana a semana, día a día, el transporte, si tengo vehículo, la cuota del vehículo, si tengo que pagar el transporte público, cuánto gasto en servicio de bus todos los días para mí, para mi señora, si tengo hijos, cuáles de esos hijos hay que generarle algunos gastos, algunos egresos día a día. Entonces debo tener en cuenta cuáles son esos egresos fijos que todos los días, todas las semanas salen, y los llevo a ese cuadro también. En ese cuadro voy a tener en cuenta lo futuro, que será lo presupuestado, y lo que tengo, que sería lo real. Entonces es fundamental que tengamos muy claro en ese sentido cuáles son los egresos fijos que todas las semanas se dan. Y también debo tener en cuenta algo que se llaman costos. Esto de costos es un egreso, pero va más que todo para las personas que generan una actividad empresarial. Entonces, ellos que generan una actividad empresarial tienen unos costos. Los costos son aquellos que yo invierto para producir un producto o un servicio. Entonces, por decir algo, yo fabrico camisas, entonces los costos de la tela, cuánto me vale para producir una prenda. Pero ese es otro cuento, pero que lo debo tener en cuenta, que hablamos un poco la semana pasada cuando hablamos precisamente de costos y gastos.
Aquí solamente, como para no demorarnos, hablar solamente que hay que tener en cuenta, aparte los costos cuando son empresas o son personas que generan un producto o un servicio. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los gastos? Sumando los costos y los gastos, más otros gastos que puedan haber, u otros costos, es lo que se llaman costos totales, que sumándole el precio, la utilidad me daría el precio de venta. Un saludo a Lobo Pulosán, mucho gusto por estar acá con nosotros. Qué bueno, a Marta, a Sofía, a Andrea, a Ana Belén, a Camilo, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me gustaría que me cuenten ahí por el chat cómo va a ustedes en el manejo de los ingresos y egresos. Hoy enero 27 ya se le acabó la plática de los ingresos de enero o todavía les queda plática o cómo manejan ese presupuesto. Entonces tener en cuenta que hay egresos que se pueden dar por los gastos y por los costos. Los costos debémoslo para las empresas o personas que producen productos o servicios. Solamente para los gastos, que son como los gastos generales que tenemos todos, si somos jefes de hogar o jefes de familia, pues tenemos unos gastos que son todos aquellos gastos que se generan para el mantenimiento de la casa. Pero si mi esposa hace empanadas, entonces también tengo que hablar de costos. Pues cuánto me vale producir la empanada con todos los ingredientes, la mano de obra, cuánto me queda y esas utilidades que me den esas empanadas, pues entonces ya entrarían a los ingresos. Entonces es otro cuento que también es importante tenerlo en cuenta. El tercer punto que vamos a compartir hoy es el presupuesto de esos ingresos y de esos egresos. Ojalá, es importantísimo que nos acostumbremos a manejar un presupuesto, que si yo genero $300 al mes o 1.000.000 de pesos colombianos, tengamos en cuenta que esos son mis ingresos. Los presupuestos, porque como soy un empleado que me pagan un valor fijo mensual, no tengo más ingresos. Entonces, presupuestar es algo previo, antes de que suceda el hecho. Yo sé que en el mes de enero yo voy a gastar $100 de arrendamiento, 50 de comida, 50 de transporte, 50 para los gastos de los hijos y 50 para pagar cuotas. Ahí tengo mis $300, que es lo que yo gano mensualmente, y ese es el presupuesto. 300 entran, 300 salen, pero salen de esta y esta y esta manera. Si yo sé que gano 300, yo no puedo gastar más de 300. Entonces el presupuesto me dice que no puedo gastar más de 300. Yo tengo que hacer el presupuesto, que lo hago en una hoja de Excel de ingresos y egresos, y debo estar muy pilas durante la semana haciendo una revisión de que en ningún momento me vaya a pasar de los 300, que ese es otro problema que tenemos muchas empresas y muchas personas, que gastamos por encima de los ingresos, que ese es el famoso flujo de caja, que el flujo de caja no es otra cosa que la sumatoria de todos los ingresos menos la sumatoria de todos los egresos que me quedan en caja. Si yo me gano $300 y gasto 300, no me queda en caja nada. Entonces no tengo capacidad de ahorro, nunca puedo ahorrar, nunca puedo proyectarme a generar una inversión o algo parecido. Entonces es ahí donde es muy importante que tengamos en cuenta que desde el presupuesto yo me podría proyectar a hacer un ahorro. Lo que se recomienda en los grandes entendidos hablan de que deberíamos ahorrar el 10% de mis ingresos mensuales. Si soy empleado, tratar del 10 o el 15, pero mínimo el 10. Si yo gano $300, yo debo tener $30 mensuales de ahorro. Ese ahorro lo puedo llevar pues a un banco. Cuando tenga 300 o $3.000, ya debo pensar en que para qué me puede servir, para acumular la cuota inicial de mi apartamento, la cuota inicial de un carro o qué. Entonces, eso es la importancia del presupuesto, que es previo a que el hecho se consuma. Entonces, es ahí cuando yo tengo un presupuesto y sé que de esos ingresos, de los 300, yo puedo dejar 30 para un ahorro y puedo entonces bajar un poco los gastos de la familia. No vamos a comer ciertas cositas en este mes, no vamos a salir de fin de semana a dar una vuelta y a divertirnos al centro comercial o a un parque recreacional, porque esos 30 deben ir para el ahorro. Es la cultura del ahorro
que tanto necesitamos y que en Latinoamérica en general no somos muy amigos del ahorro. Entonces el presupuesto me ayuda a prever que tengo un número de ingresos y que los egresos no puedo superarlos a los ingresos, que debería gastar menos de los ingresos para me quede un saldo, y ese saldo va al ahorro por una visión de una inversión posterior y una inversión que me sirva a futuro. Lo mismo pasa con las empresas. Muchas empresas se vieron afectadas en la pandemia, se están viendo afectadas. Primero, no tenían un presupuesto de ingresos y egresos. Segundo, no manejaban un concepto claro de cuáles son los costos y gastos de la empresa, cuáles son los costos los costos fijos, que venda o no venda, me toca que pagarlos cada mes. Y tercero, no había cultura de ahorro. Muchas empresas de una vez cerraron en el primer mes y tuvieron que cerrar su empresa porque no tenían ahorros. Eso fue un problema y es un problema muy grave en muchas empresas. Las empresas que tenían un flujo de caja positivo, que los ingresos venían siendo mayores que los egresos y quedaba un saldito que iban guardando, que iban ahorrando, aguantaron para los costos fijos que tuvieron sus empresas en los primeros meses. Hablaba con alguna empresaria que en sus 3 meses que estuvo cerrada la empresa gastó más de $40,000, que no lo recuperó, pero que afortunadamente los tenía en caja porque tenían proyectado en marzo del año pasado hacer una distribución de utilidades con sus socios, pero vino la pandemia, entonces postergaron, y con esa utilidad que tenían acumulada, más unos ahorros, porque tenían un concepto muy claro del ahorro, pudieron mantenerse vivos durante la pandemia y hoy ya volvieron a reactivarse. Tanto que sus ingresos para el año 2020, a pesar de todas las dificultades que hubo, lograron ser cerca del 80 al 85% de lo que tenían presupuestado para el año 2020. O sea, fue muy bueno porque a pesar de todas las dificultades, el 85% de los ingresos le generó una utilidad muy pequeña, pero le generó utilidad. Ese es el tema del presupuesto, que hay que tener presupuesto de ingresos y egresos y hacerlo anticipado y proyectado. El cuarto punto es el seguimiento. Y ese es otro error que cometemos muchas personas, que no hacemos seguimiento. No estamos mirando qué está pasando mes a mes, qué está pasando semana a semana. Si yo me gano $300 al mes, es un promedio de 75 a la semana. Esos 75, ¿en qué lo estoy gastando? Promedio, presupuesto para esto, para lo otro. Y si por alguna circunstancia se enfermó un hijo o alguna cosa especial, tuve que sacar o tuve que ir a prestar, tener claro de que debo tomar una acción para apretar el cinturón, porque gasté $20 más en esta semana que me van a hacer falta para la semana siguiente. Esa es la importancia del seguimiento. Ese seguimiento debe ir de la mano de un análisis periódico, permanente, ojalá diario, semanal. En las empresas debemos hacerlo todos los días. ¿Cuánto me ingresó? ¿Cuánto me salió? ¿Y qué está pasando? ¿En qué? Lo otro es el análisis, en qué lo gasté. Nosotros como personas a veces nos acostumbramos que manejamos tarjetas de débito, tarjetas de crédito, en especial las de crédito. Vamos, hacemos una compra, vamos con la familia a un restaurante el fin de semana, a un parque recreacional, firmamos o pagamos con tarjeta diferido a 3, 4, 6 meses, y después se nos olvida cuántas veces hemos entregado la tarjeta, qué anticipos hay, y no nos alcanza la plata para hacer los pagos respectivos, y es cuando nos llaman a decirnos que estamos pegados, que no hemos pagado los últimos 2 o 3 cuotas, que nos subió, y ese es un tema complicado. Y conozco personas que sus tarjetas de crédito todas permanentemente están al tope porque viven con el crédito. Entonces, hay que cambiar esa cultura. Yo soy en Colombia santanderiano, de una región, y vivo en Antioquia, que es otra región. En Antioquia hay una cultura bastante de cultura de pago, que en Santander no es así. Y yo a mis estudiantes les digo en la universidad: señores, aquí hay una buena cultura de pago, tienen muy buena imagen los países de que pagan sus compromisos.
Pero ¿por qué no cambiamos la cultura de pago por una cultura del ahorro? Antes de comprar, no compren a crédito, compren de contado, ahorren y después de que tengan el dinero vayan y compren. Y les digo por experiencia. Yo llegué a Medellín y debía comprar una lavadora. La lavadora a crédito y la señora decía, compremos la a crédito, que esa nos dan una pago a 36 meses y eso no va a pagar tanto, eso no hay problema. Entonces yo le dije, no, esperemos, vamos a hacer el análisis, a ver qué pasa con cuánto vale contado. De contado da unos descuentos especiales en ciertos almacenes porque hay otros almacenes que no venden de contado o es muy pequeño el descuento, entonces no motivan la compra de contado sino a crédito. Y me di cuenta de que no la compramos cuando quisimos, sino cuando teníamos el dinero y nos ahorramos cerca del 30%. Entonces también ese es un tema importante de tener la cultura del ahorro, no la cultura de pago. La cultura de pago es importante, pero si me acostumbro a comprar todo a crédito y el crédito es caro en donde sea, y en Colombia y en Latinoamérica en general, el crédito por empresas o por bancos son costosos. Entonces ahorremos primero y cuando tengamos el dinero, vamos y compramos de contado. Entonces esa es parte del cuarto punto, que es el seguimiento, que es muy importante hacerlo periódicamente y con análisis en qué estoy gastando. No me están preguntando en ninguna red social nada, pero yo llevo la cultura de escribir, primero en papel y lápiz, cuando estaba en bachillerato, cuánto gastaba cada día de mis ingresos que me daban para mis gastos personales y algunas cositas que yo hacía para generar unos ingresos. Ese cuaderno, esos cuadernos, yo llevaba cuadernos de 100 hojas con las 3 columnas, me acostumbré a hacerlo. Hoy cambié a un cuaderno en Excel que lo llevo. Ya llevo más de 120.000 filas en el cuadro de Excel, que es un cuadro ahí grande, y estoy pendiente. Y lo que más me ha llamado la atención, que ya adquirí la cultura de análisis. ¿Por qué gasté más? ¿En qué gasté? ¿Por qué? Entonces debo parar el gasto porque no está bien, porque se me fue la mano en algún gasto. Entonces la invitación también es que vayamos a la cultura del ahorro. Es buena la cultura de pago, pero no es lo ideal para poder capitalizar sus ingresos. Entonces, resumiendo, los 4 puntos importantes que quería compartirles en el día de hoy sobre el buen manejo de ingresos y egresos, que termina siendo el flujo de caja, es primero, relaciones de ingresos, de la relación de los ingresos fijos y variables. Fijos son aquellos que entran todos los meses, pase lo que pase. Si yo soy un empleado, no tengo ingresos fijos, entonces es lo que debo tener en cuenta. Si soy una empresa, puedo tener ingresos que cambian y son variables, entran y salen. Puede ser que tenga otros ingresos por otras actividades que desarrolle la empresa diferente a la venta. Entonces, los debo tener en cuenta. El segundo punto es la relación de los egresos, fijos o variables. Unos egresos que son gastos que venda o no venda, hay que pagar y tenerlos en cuenta. El tercer punto, presupuesto de ingresos y egresos, presupuestar antes de que se ejecute el hecho. Si yo sé que voy a gastar en febrero tanto, debo cuidarme porque no puedo pasarme esos gastos. Ese es el presupuesto. Y el cuarto punto es el seguimiento, que ese seguimiento es el periódico. El periódico es todos los días, todas las semanas, todos los meses, pero lo ideal es que sea ojalá semanal como mínimo. Y en las empresas diariamente saber qué está pasando con los ingresos y egresos. Y hacer el análisis. Es importante que el análisis nos sirva para tomar decisiones, que usted tenga claridad, gasté o la empresa gastó en esto y eso no era tan prioritario, podríamos haberlo hecho después. Un saludo a Jesús Guerrero, a J.E. Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros, a Carmen, a Sofía, a Lobo, a Anabel, a Ana Belén, a Camilo, a Carlos, a Sofía, a Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Este era el tema que quería compartirles en el día de hoy. Invitarlos a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios. Me gustaría que me escriban a las redes sociales y me cuenten si esta conversación les sirvió, les dejó alguna inquietud, cómo les va con el buen manejo o el mal manejo de ingresos y egresos, y si tienen alguna pregunta específica sobre su buen manejo o el mal manejo de caja, nos lo cuenten, cómo les va con el
flujo de caja le sobra, le falta plata permanentemente, y con mucho gusto compartimos las respuestas. Agradecerles a todos ustedes por estar en sintonía. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde, que vamos a continuar hablando sobre este tema, pero ya vamos a hablar sobre la importancia de los ingresos y egresos y las inversiones. Muchísimas gracias. Soy William Guerrero del canal Wikilogística. Nos vemos en la próxima. Estén muy bien. Adiós, adiós.